Mayo. Perfecto. Vale. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar esta hora de la Ortega Marañón muy especial porque quise que participara en la misma uno de nuestros estudiantes del Máster de Cultura Contemporánea, Juan Inirio, que me da mucha envidia muchas cosas. La primera es que nació en La Romana, que es un paisaje prometido, diría nuestro Ortega y Gasset, porque es uno de los lugares más bellos, con la isla Sauna, y Catalina también. Así que me han parecido los lugares más bellos que yo he visto nunca, y por tanto que hayas podido nacer y crecer en un lugar como ese, sin duda inspira algo de lo que vamos a hablar hoy, que es la cultura, la literatura, el pensamiento, y algo a lo que Juan le ha dedicado mucha atención como escritor. Tiene varios libros ya publicados, y también como intelectual y como articulista en diferentes periódicos dominicanos, y también alguno latinoamericano, donde ya ha hecho sus primeros pasos en el ámbito de la gestión cultural como director provincial de Cultura de La Romana, y además también como profesor de literatura del sistema educativo público, ¿no? Por tanto, no me cabe duda de que te declararan hijo distinguido de la región, porque eso me parece que lo ameritas por tu propia juventud. Nació en el 91, lo cual me da mucha envidia, porque ya me gustaría a mí. Para la modalidad de arte no hay para la Universidad Internacional. No sé quién nos está spoileando. Sí, podría ser. Hay alguien que nos spoilea. Se está acoplando el sonido. Tenemos a alguien. A ver si alguien puede. No sé si Pedro está por aquí. ¿Hay alguien que se está acoplando el sonido de alguien? ¿Ya? Vale. Mira, a ver, Enrique, ¿qué está pasando con él? Sí, se ha acoplado algo, como si hubiera alguien, de repente se ha metido aquí Ya, no, ya está. Es que de repente ha entrado como si nos hackearan, nos estuvieran bombardeando. Y digo, hombre, Juan va a decir cosas muy interesantes, pero déjenle que las diga primero y luego ya, ¿no? Entramos en esto. Gracias, Pedro y Enrique. Bueno, total, que hijo distinguido de La Romana, ya digo que me da mucha envidia que sean Juan de ese lugar tan bello, y yo te comprometo a que hagamos algo juntos en uno de mis viajes, ahora que vuelvas a seguir levantando el país, en tu ciudad natal. Es algo parecido a lo que vamos a hacer hoy aquí, pero me encantaría ir como director del instituto a acompañarte en tu tierra natal en algún momento, porque, y esto también os lo digo a todos los que no sois de aquí, cuando volváis a vuestros lugares de origen, como sabéis, porque me habéis visto, tiendo a viajar mucho y a estar en muchos lugares, muchas veces antiguos alumnos siempre vienen. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Por supuesto, contad conmigo para lo que queráis, para acompañaros y apoyaros en vuestra labor cuando ya en junio volváis a la vida real, después de vuestro año de ampliación de estudios en Europa, y volver a retornar a vuestros países para implementar eso. Vuestros conocimientos. Bueno, vamos a hablar de un tema. Hemos planteado la cuestión sobre dos ejes que me parecen especialmente interesantes en relación con la cultura latinoamericana, ¿no? Estábamos dialogando a propósito de un libro que ha salido de un historiador colombiano, Carlos Granés, del Libro Americano, que me parece un libro realmente extraordinario y fantásticamente bien hecho y escrito desde el punto de vista historiográfico, donde plantea que la historia cultural de América Latina tiene como tres grandes periodos: el que va de 1900 a 1929, que es donde vamos a comenzar con la publicación del Ariel de Rodó, ¿no? Donde plantea cómo el pensamiento latinoamericano empieza a dialogar con su relación con Estados Unidos, y si eso es una relación de amor, odio, odio-amor, y cómo va a plantearse la identidad en buena parte del continente latinoamericano sobre la seña de identidad hispanófila o hispanófoba, ¿no? Y por tanto, y todo eso en relación también con el eje
estadounidense que tanto influjo e influencia va a tener sobre la realidad latinoamericana, en este caso no solo cultural, sino también política y económica, cuestión que se quebraría con el crack del 29, que daría paso a una segunda etapa que va del 29 al 59, que para este autor, Ranés, que es una etapa donde se pierde esa posibilidad de una variable, digamos, de la promesa americana, ¿no? Como se articularía a comienzos del siglo, donde con democracias o sistemas parlamentarios liberales, mejor dicho, porque las democracias son procesos, digamos, un poco posteriores en los términos que hoy entendemos por sistemas democráticos, y que con el crack del 29 derivan hacia diferentes sistemas autoritarios y caudillismos al estilo del siglo XX, y ahí, bueno, tiene páginas memorables en relación al peronismo, a Getúlio Vargas, a Arbenz, en fin, a tantas dictaduras de uno y otro signo, y la relación que éstas tienen con el mundo cultural. Y una tercera y última etapa para este autor sería del 59, de la Revolución Castrista hasta hoy, y cómo todo el mundo cultural se relaciona con la diferencia o los diferentes modos de regímenes políticos de uno y otro signo. Pero a Juan y a mí nos parecía muy interesante, para no caer en la tentación de deslizarnos a la cuestión estrictamente política, que al fin y al cabo es algo de lo que estamos habitualmente mezclados, ¿no?, en relación con lo que vemos en la prensa, con lo que estudiamos habitualmente o con lo que tratamos en nuestra cotidianidad, y fijarnos en el origen de esas tres etapas, la que va de 1900, del Ariel de Rodó, hasta 1929, en esos dos ejes que les decía. Por un lado, esa relación con Estados Unidos como reflejo cultural y también como vuelta de imagen a la hora de afirmar las diferentes identidades de los diferentes pueblos, y especialmente en este caso también del dominicano, sobre esa contraposición con la realidad estadounidense. Y en segundo lugar, que es un ámbito de mucho interés y especialización del propio Juan, en la reflexión y en la expresión de las vanguardias artísticas estrictamente en el ámbito latinoamericano, porque desde luego en Europa conocemos muy bien ese desarrollo de la vanguardia europea, pero América Latina tuvo su propia modernidad con autores a lo largo y ancho del subcontinente, en todos y cada uno de los países, no piensen solo en los dominicanos de los que nos va a hablar, pero por citar por ejemplo a los mexiqueños como Pales Matós, o peruanos como Mariátegui y Yamauta, o en fin, tenemos ahí múltiples, o los más conocidos, los muralistas mexicanos también, ¿no?, con Rivera, Orozco, Siqueiros y Frida, si vienen también en relación con todo eso. Bueno, por tanto vamos a fijarnos un poco en esa doble variable, Estados Unidos y las vanguardias latinoamericanas. Así que, querido Juan, tuya es la palabra. Muchas gracias, apreciado Antonio, y un saludo a todos los que nos acompañan. Bueno, en primer lugar, pues quiero agradecerte profundamente la invitación tan gentil que me has extendido, y pues me da muchísimo gusto además que tengamos aquí pues tantos compañeros que se han interesado en este tema, literatura latinoamericana entre la leyenda y la vanguardia, y pues un tema que da para muchísimo a partir de todos esos ejes temáticos que tú has esbozado. Lo primero que quiero mencionar es que si lo vemos desde el día de hoy, se nota que la literatura latinoamericana, hoy en día es evidente que la literatura latinoamericana goza de una gran salud, goza de un gran reconocimiento internacional, pero esto no siempre ha sido así. Tú has mencionado precisamente que en América ha ocurrido algo de una dimensión histórica muy interesante, y es el hecho de dos polos geopolíticos y culturales aparentemente antagónicos en muchas cosas, que es el norte y el sur. Estados Unidos, Norteamérica, y por otro lado todo ese sur, parte de lo que hoy se conoce como el sur global, que representa América Latina. En el caso particular que nos interesa hoy, que es el tema de la literatura, y ya llegaremos ahorita a hablar un poco del tema de Ariel de Rodó. En el caso de la literatura, como ha pasado también en la política, las diferencias entre el norte y el sur han sido muy acusadas, porque en América Latina todo proceso histórico, cultural, ha parecido zigzagueante, y al mismo tiempo ha sido tardío en muchas vertientes en comparación al desarrollo que ha habido en el
caso de los Estados Unidos. Por poner un ejemplo, bueno, ya a principios del siglo XX en Estados Unidos hay un escritor de la dimensión histórica de Edgar Allan Poe, que ha tenido una gran influencia, por ejemplo, incluso en Charles Baudelaire, etc. Poeta, cuentista, ensayista. Y en el caso de la literatura latinoamericana, los procesos independentistas que tienen lugar en el siglo XX, es decir, en la mayoría de nuestros países, hace algunos años se han estado cumpliendo los bicentenarios de las repúblicas, esos procesos históricos constituyeron una suerte de proceso de hibridación en la cultura latinoamericana. Por un lado, se deja atrás la época colonial, nos convertimos en repúblicas y eso da como resultado una nueva realidad. Un proceso político nuevo de soberanía, de autonomía nacional y la búsqueda también, la pretensión de afirmar una identidad nacional. Identidad que no siempre está muy clara, porque como ha señalado Octavio Paz en su antológico ensayo El laberinto de la soledad, y es algo que no siempre suena simpático que uno lo reitere, pero muchos de los procesos independentistas en América Latina obedecieron no a auténticas intenciones de emancipación, sino también a ánimos de caciquismos regionales, de guerras civiles, de intereses de bandos encontrados. Entonces, en una región como América Latina, donde hoy hay algunos cientos de millones de habitantes, nosotros tenemos más de 30 repúblicas. En el caso de la literatura, eso ha significado que los escritores de nuestros países, desde principios del siglo XX, han estado en búsqueda de una voz propia, de una voz particular que dé cuenta de las realidades de sus países y normalmente como reacción a otros movimientos. Lo que cuenta José Enrique Rodó en el libro Ariel que tú has mencionado, del 1900, un texto interesantísimo que les recomiendo, básicamente plantea el hecho de que en América Latina nosotros hemos estado bajo la sombrilla de la cultura latina, ¿no? Donde no se trabaja para vivir, ¿no? Perdón, no se vive para trabajar, sino que se trabaja para vivir, donde hay un ideal humano que trasciende nuestra mera instrumentalización como individuos consumidores. Y como ya sabemos, en el caso de Estados Unidos, pues se desarrolló un culto al trabajo, un culto al progreso material. Estados Unidos, por una parte, tiene una historia que parece que se dirige hacia un objetivo específico de progreso, y en el caso de América Latina nosotros hemos sido víctimas de dictaduras, como tú mencionabas, de golpes de Estado, de procesos de invasión, y bueno, ha habido un curso zigzagueante. La primera manifestación importante de la literatura latinoamericana con una vocación de trascendencia universal se da, no sé si tú estarías de acuerdo conmigo, con Rubén Darío, con la publicación del Libro Azul en el año 1888. Sin embargo, el modernismo que representa Rubén Darío no es catalogado hoy en día históricamente como una vanguardia, ¿no? Volvió el boicot, pero bueno. Rubén Darío representa una renovación desde el punto de vista. Decía que Rubén Darío representa una renovación desde el campo estilístico en la literatura latinoamericana, renueva la métrica, se interesa en el exotismo, se interesa en el cosmopolitismo, es decir, no es una literatura política, como luego veremos, que ha sido un signo característico en la historia de la literatura latinoamericana. Es una poesía, que fue su especialidad, aunque también escribió cuentos, que está muy interesada en el preciosismo, en el esteticismo en la literatura, en la reverencia a las palabras como signo de belleza, en regocijarse en el lenguaje como tal. Y ante eso, ante ese movimiento que ha tenido tanta
importancia, que todos lo hemos escuchado en la escuela, Rubén Darío, el modernismo, que luego también repercutió aquí en España, en Europa, en otras partes de América Latina, de manera notable. Rubén Darío estuvo aquí también. Ante ese movimiento que surge a finales del siglo XIX, es que van a reaccionar los escritores latinoamericanos a principios del siglo pasado, del siglo XX. ¿Por qué? Precisamente siempre en una ligación con los procesos políticos tan accidentados que nosotros teníamos. Es decir, en el 1910, por ejemplo, ocurre la Revolución Mexicana, la primera de muchas revoluciones importantes que habrá en América Latina durante el siglo XX, que no estamos aquí ahora para juzgar sus ideas, sus propósitos políticos, sus aciertos o sus graves errores, pero sí que supone una transformación en la realidad latinoamericana. Bueno, es que también a principios del siglo XX, en la segunda década, tiene lugar la Primera Guerra Mundial, tiene lugar la Revolución Rusa. O sea, estamos en tiempo convulso para el mundo, pero en el caso particular de América Latina se está instalando una nueva realidad que suplanta la anterior. Ya hay una eclosión a principios del siglo XX de movimientos artísticos, que es importante esto porque las vanguardias involucran diferentes disciplinas artísticas. Nosotros aquí nos estamos ocupando de la literatura. Hay vanguardias que van a tener más repercusión, en el caso de las artes visuales, como el cubismo de Picasso, el futurismo en Italia, de Marinetti, pero hay otras vanguardias que van a surgir ya en la tercera y la cuarta década del siglo XX, como es el caso del surrealismo y del dadaísmo, que van a tener también, desde el punto de vista de la literatura, una gran influencia. El surrealismo, una vanguardia interdisciplinar porque abarca el cine. Aquí, si no recuerdo mal, una de las mayores películas, Un perro andaluz de Buñuel, es una película surrealista, por ejemplo. Y ese movimiento, el surrealismo, fundado en Francia por André Breton, que no sé si sabe que Breton incluso visitó la República Dominicana en los años 40, la poesía sorprendida ya fue un gran núcleo del surrealismo literario a nivel latinoamericano. Bueno, estas vanguardias van también a calar en los escritores como, es lo que yo he comprendido, como una forma que se acerque aquí. Las vanguardias, decía, van a calar en el espíritu latinoamericano como una forma de reaccionar ante viejos valores políticos, estéticos y culturales. Hay una vanguardia que surge desde América Latina, es decir, que no solamente se trata de recibir la influencia de una vanguardia internacional, como es el caso del surrealismo, que tuvo mucha influencia allá, sino que surge desde el seno mismo de nuestra región. Y se trata del creacionismo de Vicente Huidobro. Vicente Huidobro